Hola chichis, ¿cómo estáis? El mes de septiembre se ha ido dejando abiertos un montón de asuntos bastante complicados, tanto a nivel colectivo como a nivel personal. Imagino que especialmente si tenéis ascendente, medio cielo, luna o sol en signos mutables, es posible que septiembre haya dado la vuelta a muchas cosas o por lo menos que haya abierto asuntos que todavía no se han resuelto del todo. Recordemos que cuando entramos en octubre todavía seguimos en la temporada de eclipses, a pesar de que ya no vamos a tener ningún eclipse más a lo largo de este año. Sí es verdad que ya iniciamos octubre con el cuarto creciente después del eclipse, con lo que todavía estamos en esa atmósfera del eclipse muy fuerte que se va a mantener todavía hasta la luna nueva que tendremos en Libra, ya pasada la mitad de mes. Con lo que todo lo que queda de la temporada Libra realmente vamos a estar todavía con estos coletazos de la temporada de eclipses, viendo cómo se van ubicando cosas que vienen de septiembre y que todavía van a tener pues algún enrosque más, ¿no? Sin embargo, el mes de octubre entra mucho más amable, mucho más llevadero de lo que fue septiembre. Es verdad que septiembre fue muy intenso y bueno, venimos de 6 meses aproximadamente en que ha ocurrido de todo. En realidad, durante todo el 2025 hemos estado con un clima astral muy removido, muy intenso, pero sin duda estos últimos 6 meses han sido una prueba de fuego porque hemos estado teniendo todos estos planetas lentos que han cambiado de signo. Recordemos que tuvimos a Neptuno entrando en Aries al final de marzo, tuvimos también a Saturno entrando en Aries también a finales de mayo. En junio fue Júpiter el que cambió de signo. También en junio tuvimos una cuadratura Júpiter-Saturno bastante novedosa, bastante extraña. Y luego ya en julio tuvimos a Urano entrando en Géminis. Luego ya tuvimos esa temporada de eclipses, tuvimos a Mercurio retro de por medio. Es decir, que hemos estado teniendo un clima astral bastante complicadillo, bastante ajetreado y también bastante inusual. Y esto luego se traduce naturalmente en el tipo de noticias que contemplamos bastante atónitas sucederse una detrás de otra y sin resolución, ¿no? Entonces se va acumulando una bola de inquietudes, de ruido, de cosas que están abiertas, que están por resolver, que honestamente pues siembran muchísimo caos, no solamente ya a nivel colectivo, sino que también a nivel personal, pues hay un sentido de descontrol que también ha venido aparejado a estos últimos eclipses que tuvimos en septiembre, que todavía no ha terminado de resolverse, ¿no? Entonces, lógicamente durante octubre todavía vamos a estar con ese intríngulis de que todavía hay muchas cosas abiertas que han de resolverse y que de hecho van a tener una importantísima repercusión de cara al 2026 y más allá, porque todo lo que sucede durante este año pues es como una especie de semilla que luego va a tener una repercusión por muchos años. Recordemos que estamos iniciando la gran historia de los 3 planetas transpersonales que cambian de signo y por tanto lo que estamos empezando en 2025 es pues algo que va a tener luego una relevancia y una duración bastante notable, ¿no? Entonces, lógicamente, el mes de octubre se presenta como una continuidad de toda esta atmósfera, pero también es verdad que ya pasados esos eclipses, ya los tránsitos que nos quedan de aquí a final de año, por no decir hasta finales de enero del 2026, ya van a ser tránsitos un poquito más conocidos, más llevaderos, más de andar por casa, y esto nos ayuda porque desde luego necesitamos procesar mucho, ¿no? Entonces ahora vamos a ir viendo cómo progresivamente las tensiones se van a ir ubicando de una forma que a lo mejor nos resulta más conocida, más llevadera. De hecho, 2025, ya lo comenté en el pronóstico anual, pues es un poco capicúa, es un año un poco capicúa, un poco extraño, porque el clima astral que teníamos en el comienzo de año se replica de alguna manera en este fin de año, ¿no? Entonces en octubre lo que estamos iniciando en realidad es el comienzo del fin de año, el comienzo del cambio de año, porque vamos a tener, por ejemplo, a Neptuno retornando
a Piscis, una vez más. Tendremos también a Plutón entrando directo, es decir, que hay movimientos de planetas transpersonales que ya nos sitúan en una atmósfera en la que vamos a poder ir pues planteando también ciertos cierres de algunas cosas que son importantes, y todo esto pues va a contribuir a nuestra calma mental o incluso a tener un cierto alivio, ¿no? Como anécdota, antes de entrar en materia, os diré que estaba intentando grabar este post y mi perra ha hecho una especie de rebelión de que no quería que yo trabajara y me ha echado abajo varias veces el post, así que ahora ya os estoy hablando con la voz un poco en bajito porque la he tenido que dormir como si fuera una niña pequeña para poder continuar y para poder hacer el post. Yo había escogido una hora súper maravillosa a nivel electivo, pero se ve que a nivel astrológico la carta electiva que no es para nosotras no es. Entonces es curioso cómo a veces la vida pues gira, ¿no? Para que las cosas se den en el momento en que han de darse, ¿no? Pero bueno, esto es un poco anécdotas aparte. Ahora ella está aquí durmiendo a mi lado como una bendita, tan tranquila ella, y a mí me toca pues currar un poco a estas horas, ¿no? Así que bueno, dicho esto, ahora sí vamos a entrar un poco en materia. En octubre os decía que seguimos todavía en temporada de eclipses, estamos inaugurando el principio de este largo fin de año que progresivamente nos irá trayendo algunas certezas o alguna calma por lo menos. Es verdad que todavía hasta febrero y marzo del 2026 va a haber muchas cosas que van a estar todavía flotando mucho, o también muchos cierres, muchos pases de página. Vamos a estar viendo hasta qué punto todo lo que habíamos estado abriendo estos últimos meses va a tener pues una progresión, ¿no? Es posible que también hayamos venido abriendo muchos caminos en falso, un poco con la efervescencia, ¿no? de lo que ha sido esta parte intermedia del 2025, y que ahora en fin de año, justamente de aquí a fin de año, pues estemos cerrando todo aquello que a lo mejor pues ya no va a tener tanto razón de ser, ¿no? Entonces vamos a ir volviendo sobre nuestros pasos, recapitulando muchas historias, tanto en octubre como en noviembre, ¿no? Entonces ahora empezamos ya un tramo del año en que vamos a recapitular y a cerrar cosas, ¿no? También os diré que es posible que todavía, mientras dure la temporada Libra, tengamos esta gran activación del elemento aire, metiendo prisa o introduciendo esa rapidez, algo vertiginosa, que nos ha venido acompañando estos últimos meses, ¿no? Entonces yo imagino que cuando el Sol ya entre en Escorpio y empiecen a ir pasando esos planetas poco a poco a estos signos de agua, que vamos a llegar a tener a 7 de 10 planetas en signos de agua este mes, imaginaos, ¿no? Pues cuando empiece esta temporada Escorpio y de repente empecemos a tener más agua y desde luego mucho menos aire, pues se va a notar bastante ese cambio de atmósfera. Entonces en realidad en octubre yo creo que ese va a ser un punto de inflexión, ¿no? Este cambio de temporada solar se va a hacer sentir un montón. Pensemos que el día 22 de octubre vamos a tener a Neptuno entrando en Piscis, en un signo de agua, y luego ya el día 23 tendremos al Sol entrando en Escorpio. También la Luna va a estar en Escorpio, vamos a tener también a Mercurio y a Marte en Escorpio, Júpiter en Cáncer, también Saturno en Piscis, ¿no? Que también va a recibir a Neptuno, también Nodo Norte en Piscis. Son muchos emplazamientos en signos de agua los que vamos a tener a final de mes, y esto promete bastante un fin de mes muy emotivo, muy sensible, también muy compasivo, tal vez bastante proclive a la conexión humana, a la imaginación, a la intuición y a un cierto desarrollo también de ese mundo del adentro, ¿no? También yo imagino que puede ser un fin de mes que apele bastante a las creencias de cada cual, también dependiendo de las creencias que cada una tenga, ¿no? Naturalmente, pero puede haber también pues una intensificación tal vez de la actividad onírica, del mundo simbólico, del mundo religioso para quien practique pues alguna religión, o también, por ejemplo, pues es una atmósfera bastante meditativa, bastante artística, un poco peliculesca también, es cierto, ¿no? Pero que puede traer consigo también momentos como muy claros, momentos de mucha claridad interior, donde a nivel emocional hay algo que se ubica, que se entiende, que de repente hace clic. Entonces creo que vamos a tener oportunidad a finales de octubre de digerir muchísimas emociones,
También vamos a estar teniendo ya a Mercurio preparándose para la retrogradación que hará ya en noviembre, pero ya lo vamos a tener preparándose para esa retrogradación ahora en octubre. Entonces hay algo también en octubre como de ir ubicando, ordenando un montón de emociones que se han ido ahí pues... que se han ido acumulando, ¿no?, de una forma muy pesada en estos últimos meses y especialmente en el mes de septiembre, que ha sido un mes como muy ajetreado, ¿no? Entonces, bueno, empieza esa historia de Mercurio retro. Este famoso Mercurio retro tal vez sea, pues eso, el evento astrológico más famoso, ¿no?, el más conocido. Mercurio retro está a la vuelta de la esquina, va a retrogradar justamente entre el 9 de noviembre y el 29 de noviembre, ahí es donde vamos a tener a Mercurio retro, va a retrogradar entre el grado 6 de Sagitario y el 20 de Escorpio. Entonces, si tenéis algún emplazamiento de vuestra carta, algún planeta, alguna cúspide entre esos grados, entre el grado 20 de Escorpio y el 6 de Sagitario, pues sabéis que Mercurio va a estar retrocediendo por ahí. La retrogradación en sí misma es, como os decía, entre el 9 de noviembre y el 29 de noviembre, pero ya en octubre vamos a tener a Mercurio iniciando su periodo de sombra pre-retrógrada, con lo que ya durante octubre empiezan a cocinarse un montón de cuestiones que van a tener luego una importancia también, una relevancia en esa retrospectiva que tendremos que elaborar con Mercurio retro en esa zona de nuestra carta ya de cara a noviembre. De hecho, ya desde que Mercurio entre en Escorpio el 6 de octubre podríamos ir tomando nota de los temas que llamen nuestra atención, aunque verdaderamente lo más relevante va a empezar a plantearse a partir del 21 de octubre, que es cuando empieza como tal el periodo de sombra pre-retrógrada, ¿no? Entonces, observad durante este mes de octubre qué se mueve en esas áreas de vuestra carta, ¿no? En las áreas Escorpio, Sagitario, mirad en qué casas os caen, ¿no? Y luego también yo os diría que durante este mes no deis ningún tema por zanjado, aunque tal vez durante este mes apetezca, ¿no?, finiquitar muchas cosas un poco porque deseamos claridad o porque deseamos ordenar cosas que en realidad todavía están abiertas, ¿no? Pues sería interesante no dar ningún tema por zanjado todavía en esa zona Escorpio-Sagitario, especialmente de fin de mes en adelante, porque seguramente sea un momento más bien como para conectar con sensaciones, recuerdos, memorias, poner en orden otro tipo de cosas que no sean tan decisivas, ¿no? Tal vez. También otra cosa que resulta llamativa de este mes es que Venus va a estar en recepción mutua con Mercurio los primeros días del mes, pero luego ya cuando Mercurio entra en Escorpio el día 6 ya se rompe esa receptividad, con lo que los primeros días del mes pueden ser bastante interesantes para resolver sobre todo cuestiones pendientes o para poner en orden dentro de lo posible ciertas cosas que tengamos pendientes con alguien más, pero luego ya una vez que empieza ese recorrido de Mercurio por Escorpio el día 6, digamos que hay un clima un poco más pesado tal vez a nivel de relaciones o un poco más suspicaz, ¿no? Entonces, bueno, pues esto viene también aparejado a que en el comienzo del mes Venus en Virgo va a estar uniéndose al nodo sur. Esa es una influencia muy notoria dentro de la que ya nos encontramos. Si habéis notado durante estos días en el cambio de septiembre a octubre algo que os haya recordado como un Mercurio retro chiquitito o alguna cosa a nivel de relaciones que ya os haya resonado bastante, algún bucle, alguna cosa así rara que se os enreda, puede perfectamente ser esa activación del nodo sur, que es una gran activación que está haciendo Venus ahora mismo, porque Venus se junta con el nodo sur el día 4 de octubre y esto pues genera toda la semana anterior y toda la semana posterior un clima bastante repetitivo. Digamos que Venus en conjunción al nodo sur hace sonar una música que ya es conocida, que es casi repetitiva y que puede traer consigo cosas así como llamativas, ¿no? Casualidades llamativas a nivel de encuentros, relaciones, temas también de trabajo, de productividad y dinero. Hay algo ahí que tiende como a enredarse, ¿no?
También puede haber un movimiento un poco compulsivo de recursos, así que ojo también con las compras, ¿no? En esa primera parte del mes. También hay una tendencia a buscar sosiego en placeres inmediatos o al contrario, ¿no? Buscar sosiego en un control férreo de esos placeres. Por ejemplo, tratando de imponernos una disciplina muy exigente, ¿no? También un poco al albor de esa luna en Capricornio con la que empezamos el mes. Estos primeros días de mes puede haber también algo un poco llamativo en cuanto a la disciplina que nos exigimos, ¿no? Puede haber alguna compulsividad teniendo lugar. También Venus tiene que ver con el arte y la belleza, entonces también podría haber una cierta facilidad para encontrar fluidez a nivel de expresión, a nivel del uso que hacemos de la palabra, ¿no? Digamos que además con Venus sobre el nodo sur podría ser que algo se esté viendo venir, hay algo que ya más o menos nos suena y que estamos viendo venir, o algo que a lo mejor nos agobia de una forma un poco anticipatoria, ¿no? O también puede ser, porque todo puede expresarse de muchas maneras diferentes, ¿no? También puede ser que alguna cuestión a nivel venusino, a nivel de relaciones, dinero, trabajo, arte, placeres, etcétera, pues algo de esto se defina fácilmente, trayendo consigo una cierta claridad después de un periodo de dudas, ¿no? También puede ser que de repente despejemos una ecuación a la que hayamos estado dando muchas vueltas. En cualquier caso, será cuando Venus entre en Libra el 13 de octubre, cuando todos los asuntos venusinos experimentarán por fin un impulso muy favorable. Ahí vamos a tener una cierta facilidad para direccionar de una manera más clara todo esto, ¿no? Porque con Venus en Virgo ya de por sí, digamos que los asuntos venusinos se toman con pinzas, y con Venus en Virgo en conjunción al nodo sur hay algo relacionado con Venus que en general nos satura o se siente excesivo. Entonces puede ser que nos genere incluso un efecto contrario, ¿no? Como en vez de relajarnos o en vez de ser placentero, pues parece que esa imposición saturante de lo venusino se puede sentir también un exceso, ¿no? Que genere incluso una necesidad de distanciarnos también, porque además Venus va a estar armando una oposición con Saturno, ¿no? En esos primeros días del mes. Entonces, hay como, digamos, reacciones un poco raras, ¿no? De decir, bueno, yo voy con toda mi buena intención a ayudar, pero me sale el tiro por la culata, ¿no? Y genero más distancia, por ejemplo, o genero como una fisura o una ruptura, ¿no? Entonces, digamos que con Venus en conjunción al nodo sur y encima en oposición a Saturno, esos primeros días del mes, especialmente hasta el día 13, puede ser que se nos enreden un poco las intenciones, ¿no? Algo que en principio era buenista o tenía buena intención o lo que fuera, de repente puede tener otras expresiones que no eran las que en un inicio nos habían motivado, ¿no? En cualquier caso, cuando Venus entre en Libra, las cosas serán mucho más claras, se podrán despejar de otra manera, ¿no? Así que ahí ya pues empieza un periodo mucho más propicio para intercambiar con otras personas. De hecho, una vez que Venus entre en Libra, que es su propio signo, lo primero que va a hacer es armar trígonos con Urano, también con Plutón, que va a entrar directo justamente el día siguiente, el día 14, ¿no? Entonces todo esto pues genera también un clima a mediados de mes como muy propicio para el intercambio, para hacer algo constructivo con otra gente, para la expresión social también. Entonces hay otro clima distinto, ¿no? Para que veáis que también los planetas personales están teniendo mucho que decir, ¿no? Luego por la parte de Marte, pues nada, simplemente Marte va a estar durante todo el mes en el signo de Escorpio, donde se encuentra en principio muy a gusto, y esto nos habla también de un mes en el que va a ser relativamente fácil o relativamente fluido cumplir con nuestros objetivos. Eso es algo que a mí me gusta mucho de octubre. Marte en Escorpio va a estar haciendo trígonos con Saturno en Piscis y también con Júpiter en Cáncer. Y esto favorece, sin lugar a dudas, que podamos poner nuestra energía en el lugar correcto, de una forma fluida y además de una forma que logra, ¿no?, algún tipo de avance o algún tipo de progreso. Entonces, el sentimiento
estar teniendo de nuevo, ¿no? Pues una carta verde para poder avanzar o esa sensación de por fin lograr que las cosas se hagan, ¿no? Después de un tiempo de vueltas y demás, pues puede ser también muy gratificante, ¿no? Lo único, recordemos que en esa zona de Escorpio también se está fraguando durante este mes ese Mercurio que va a retrogradar en noviembre. Entonces podría suceder también que durante octubre avancemos mucho en ciertos aspectos que luego en noviembre pues tengamos que volver a revisar o tal vez ajustar en algún sentido, ¿no? Pero en lo que es tirarnos a la piscina para tomar decisiones o iniciativas que a lo mejor llevábamos tiempo dudando si elaborar o no, pues puede ser interesante. Yo tengo la sensación de que en octubre va a haber muchas personas que tomen decisiones que llevan posponiendo o que llevan planteándose si tomar o no desde mediados del 2024, para que os fijéis, ¿no? Porque además también tenemos una configuración que es muy interesante, que es que Júpiter y Saturno van a estar ambos armando este trígono de agua, y al activar Marte a este trígono de agua entre Júpiter y Saturno, vamos a tener este gran trígono de agua que justamente nos ayuda a resolver los conflictos que venimos barajando desde, vamos a decir, julio del 2024 en adelante, ¿no? Entonces, esto yo creo que se va a sentir muy bueno porque a pesar de que tengamos todavía un montón de frentes abiertos o un montón de dudas en ciertos aspectos que se han ido abriendo en 2025, por lo menos en lo que respecta a las dudas o los conflictos importantes que hayamos venido teniendo desde esa segunda mitad del 2024, hay bastantes papeletas de que octubre venga a resolver, ¿no? Entonces eso también nos va a quitar bastante peso de encima. De hecho, tenemos también a la luna llena en el signo de Aries este mes. Va a ser una luna llena en el grado 14 de Aries. Se va a dar el día 7 de octubre y va a llevar a su culminación los grandes temas de los eclipses en Aries, con lo que justamente esta luna llena va a dar un gran cierre a lo que venimos desarrollando estos últimos años de eclipses en el signo de Aries, ¿no? En total hemos tenido 3 eclipses en Aries los últimos años. El último de ellos fue el 29 de marzo del 2025. Entonces cabría esperar que estemos resolviendo algo durante el mes de octubre relacionado de alguna manera con esta serie de 3 eclipses que hemos tenido en Aries en años consecutivos, ¿no? En 2023 fue el primero, luego tuvimos en 2024 y de nuevo el 29 de marzo del 2025, que fue el último, ¿no? Entonces esta luna llena va a zanjar por fin algún asunto. Es una luna llena que me parece también muy interesante porque no está armando aspectos con ningún otro planeta. Es una luna llena como muy pura, vamos a decir, ¿no? Como muy clara, muy certera. Entonces esto pues va a favorecer que algo que llevamos rumiando estos últimos años pues por fin se ubique, ¿no? También es verdad que esta luna llena va como a sellar, va a arrojar luz, a dar conciencia acerca de lo que ha venido proponiendo Neptuno en Aries desde que entró en este signo. Recordemos que el pasado 29 de marzo tuvimos un eclipse en Aries y el día 30, el día después, fue cuando Neptuno entró también en Aries por primera vez en nuestra vida, ¿no? Lo que es todo un hito porque, como ya sabéis, Neptuno tarda 165 años en dar la vuelta completa al zodiaco. Entonces llevaba mucho tiempo, más de un siglo y medio, pues que Neptuno no estaba en Aries y Neptuno pues entró aquí por primera vez este año, el 30 de marzo, ¿no? Entonces esta luna llena que tendremos el 7 de octubre va a alumbrar de alguna manera algo que ha estado planteando Neptuno aquí, ¿no? Además, justamente esta luna llena también es curiosa porque no tiene ningún aspecto principal con ningún otro punto de la carta, pero sí se da en el punto medio entre Neptuno y Quirón.
Entonces también podríamos pensar que es una luna llena que va a alumbrar el coste emocional, humano, la herida aparejada a alguna lucha que estemos elaborando, alguna batalla. También es posible que estemos viendo cuál es el coste de sostener ciertos sueños o ciertos deseos, o que directamente midamos las situaciones de una forma un poquito tal vez maniqueísta, donde evaluamos en términos de blancos o negros, ¿no? De qué gané, qué perdí. Entonces puede ser un momento un poco abrasivo también si las cosas no han venido siendo como hubiéramos deseado, o si han sido como hemos querido, de repente no han sido exactamente como habíamos imaginado. Entonces va a ser una luna llena bastante reveladora, ¿no? Porque nos está mostrando algo muy nuevo que supone también un cierre importante. Además es una luna llena que se da todavía dentro de la temporada de eclipses, todavía está enmarcada dentro de este eco de los eclipses, y creo que se va a sentir bastante como un eclipse también. Es una luna llena que va a ser intensa por la historia que trae, por la configuración que arma. Entonces fijaos si tenéis algo en la parte intermedia de Aries o de otros signos cardinales, porque esa semana del 7 de octubre pues estará bastante candente. Yo creo que no tengo ni que decir que el 7 de octubre es también una fecha simbólica muy destacada para el panorama geopolítico mundial ahora mismo. No voy a entrar mucho en el tema, ya sabéis cómo me posiciono al respecto. No quiero dar tampoco mucho la turra con todo esto que al fin y al cabo pues todas sabemos y todas vemos en los noticieros cada día, ¿no? Pero sí que también en octubre se va a mover mucho todo este tema de las guerras que hay abiertas, los conflictos, el genocidio, y bueno, pues todas esas luchas de poderes, esas rencillas y a fin de cuentas ese juego macabro de a ver quién es el próximo de turno que va a dominar el mundo, ¿no? También tendremos a Plutón entrando directo este mes, entonces creo que va a haber también mucho de esto, naturalmente, ¿no? Pero en lo que es la vida personal, también cabe esperar que se muevan muchas cosas, ¿no? Interesantes. Luego tendremos también una luna nueva en Libra, que ya tiene lugar el 21 de octubre y que se da horas antes de que Neptuno retorne a Piscis una vez más. Esta luna nueva va a preceder justamente a este stellium en Escorpio del que os hablaba. Este stellium que vamos a tener en Escorpio van a llegar a reunirse 7 planetas en el elemento agua, así que eso pues también marca un periodo muy sensible a fin de mes, como os decía, que va a venir justamente después de esta luna nueva en el grado 28 de Libra, que se da el 21 de octubre en ese final de Libra, y que viene seguida inmediatamente de la entrada de la luna y del sol en el signo de Escorpio, inaugurando una temporada súper acuática, ¿no? Esto también es curioso porque es una luna nueva que nos podría hacer pensar en que, bueno, pues algo que tenemos en relación con otra gente, algo vinculado a nuestro lugar en el mundo social, nuestra forma de relacionarnos, nuestras inquietudes a nivel de justicia, de armonía, a nivel ético, eso que nos indigna, pero también todo eso que consideramos pues bello, agradable, armonizante, ¿no? De repente hay algo ahí con esta luna nueva en esos temas propios del signo de Libra que va a experimentar una cierta tensión, porque además es una luna nueva que se va a dar tensionando a Plutón y a Júpiter, formando una T cuadrada con Júpiter y con Plutón, que va a ser también bastante especial. Esta luna nueva en Libra va a ser bastante tensa. Entonces es posible que también haya algo de esto, ¿no? De que ahí a donde íbamos a buscar armonía, sosiego, calma, belleza, pues es posible que encontremos finalmente más tensiones, ¿no? Es como no quieres sopa, toma 2 casos. Entonces es posible que esta luna nueva en Libra traiga consigo un periodo increíblemente sensible. Es como que algo sucede a nivel de elemento aire, a nivel de intelecto, relaciones sociales, inquietudes y demás, que luego se trasvasa a esa dinámica propia del elemento agua, ¿no? La interiorización, la conexión, ese mundo como más íntimo propio del agua, ¿no? Entonces aquí vemos que hay un trasvase de un afrontamiento intelectual
o racional de alguna situación que de repente afloja para evidenciar una carga emocional muy importante, ¿no?, detrás de algún asunto. Entonces vamos a ver también las emociones subyacentes detrás de un montón de cosas que hasta el momento nos habíamos venido explicando de pe a pa con un montón de sentido y con un discurso brillante y muy luminoso, pero que de repente pues vamos a estar contemplando también qué emociones hay ahí atrás, ¿no?, que nos están motivando a vivir las cosas como lo hacemos, ¿no? Entonces creo que también ese final de mes, especialmente el clima que sigue a esa luna nueva en Libra, va a traer consigo muchísima claridad a nivel de esto, ¿no?, de las emociones o las motivaciones que no se reconocían de una forma tan clara, ¿no? Además, también esta es una luna nueva con la que ya zanjamos definitivamente la temporada de eclipses, y eso pues también es como que nos saca de una dinámica como más enajenada o un poco más ausente, ¿no? A veces con los eclipses es como que no terminamos de ver conscientemente ciertas realidades, y en este caso con esta luna nueva en Libra cerrando esta temporada de eclipses, vamos a ver cómo se resuelven conscientemente o cómo se resuelven a plena luz también ciertas cosas que hasta el momento habíamos vivido de una forma un poquito más lateral o a lo mejor más inconsciente o más en negación, ¿no? Entonces creo que octubre nos va a poner delante también muchas cosas que requieren ser vistas o ser sentidas desde otro lugar, ¿no? También vamos a ver casi como una cosa muy mágica, vamos a ver este paso, ¿no?, de situaciones que se afrontan desde el aire, que de repente se afrontan desde el agua. Es decir, hay un cambio de algo que vivíamos a nivel mental que de repente se manifiesta de una forma muy clara y muy sentida, ¿no? También, como se hacía, Plutón entra directo, y esto también supone que va a ser un mes bastante visceral, donde durante todo el mes vamos a tener seguramente las profundidades a flor de piel. Y esto también va a ser una sensación muy nueva porque Plutón va a entrar directo por primera vez en nuestra vida en el signo de Acuario. Hasta este momento, Plutón, cuando entró directo, siempre lo había hecho en Capricornio, pero en esta ocasión ya como Plutón no va a volver a Capricornio más, pues ya Plutón va a entrar directo en el grado 1 de Acuario, y lo va a hacer el 14 de octubre, justo un día después de que Venus entre en Libra también, ¿no? Entonces Plutón va a entrar directo en Acuario en un trígono prácticamente perfecto con Venus, ¿no? También en trígono a Urano, sextil a Neptuno. Entonces vamos a tener a Plutón como muy sostenido por otros puntos de la carta cuando está entrando directo. Claro, que Plutón entre directo en el grado 1 de Acuario es importante sobre todo por un motivo, y es que el grado 0 de Acuario es un grado que ha tenido muchísima historia desde el 2020. Cuando se declaró la pandemia, por ejemplo, teníamos a Marte y a Saturno unidos en el grado 0 de Acuario en 2020. Luego también tuvimos en 2020, pero ya en diciembre, tuvimos a Júpiter y a Saturno uniéndose en el grado 0 de Acuario, que fue donde iniciaron el ciclo que están desarrollando actualmente, ¿no? Y luego hemos tenido a Plutón en el grado 0 de Acuario en múltiples ocasiones, haciendo cosas bastante notables también, especialmente a nivel colectivo, desde que empezó sus derroteros por este nuevo signo en marzo del 2023. Esto lo que implica es que, bueno, este grado 0 de Acuario ya es un grado que tiene tanta memoria y que tiene tanta carga que cada vez que se activaba con un tránsito importante, pues esperábamos de alguna manera algo grande, ¿no? Ahora que ya Plutón supera definitivamente ese grado horribilis, pues podemos por lo menos tener ya esa calma de que al menos hay algo que nos ha venido acompañando estos últimos 5 años
que ya está claro, está situado, ya lo vemos de otra manera, o ya a nivel colectivo hay como una mayor conciencia o una mayor integración de algo que ha venido siendo problemático estos últimos 5 años o que venía presentándose incierto. En otras palabras, yo lo que creo es que con Plutón entrando directo ya en el primer grado de Acuario, no en el grado 0, sino ya en el primer grado, que eso marca toda la diferencia, ¿no? Porque Plutón, para moverse un gradito, pues es un rollo, ¿no? Le lleva muchísimo tiempo. Pues ya vamos a tener, bueno, mi sensación es que ya tenemos como un poco más claro cuál es esa sombra, cuáles son esos miedos, cuáles son esos terrores, ¿no?, que trae consigo Plutón en Acuario, que se han venido evidenciando especialmente este último año, ¿no? Plutón ha venido retrocediendo desde el 4 de mayo, entonces también si en torno a ese comienzo de mayo había ahí algo en vuestra zona Acuario destacado, ¿no?, algo notorio, pues también podría haber de repente alguna resolución, especialmente en temas propiamente plutonianos, ¿no? Puede haber también alguna situación más o menos insólita, reveladora, especialmente los temas que rige Plutón, ¿no? Relaciones de poder, economía y finanzas, herencias, legados, temas de muerte y supervivencia, cuestiones como salir adelante en este contexto, en este mundo, ¿no? También temas como privacidad, secretos, miedos y suspicacias. Entonces hay ahí algo también que se va a estar movilizando especialmente a mitad de mes con ese Plutón entrando directo en Acuario, ¿no? También otro gran tema, también relacionado con Plutón, es que vamos a tener también a Júpiter haciendo una oposición a Plutón por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, Júpiter ya está en el último decanato de Cáncer y está a mediados de mes, pues ya empieza a formar una oposición con Plutón. Todavía es muy amplia porque todavía está pues a más de 5 grados, ¿no?, sobradamente, pero ya se va a estar sintiendo, ¿no? Ya la oposición de Júpiter y Plutón, que se va a activar plenamente durante la luna nueva en Libra del 21 de octubre, como ya habíamos comentado, pero que se va a empezar a sentir de forma muy notable el día 9 de octubre, ¿no? Ya desde el 9 de octubre vamos a sentir plenamente en desarrollo esa oposición de Júpiter y Plutón que nos va a acompañar un tiempo largo, ¿no? Pues esta oposición ya va a estar presentando algunos de los asuntos que van a tener pleno desarrollo el próximo año. Por ejemplo, yo me inclino a pensar que, bueno, pues como Júpiter tiene que ver con temas de leyes, juicios, cuestiones políticas, religiosas, académicas y universitarias, si en octubre se inicia algún proceso de gran calado a nivel judicial, político, religioso, universitario, de repente podría tener repercusiones especialmente para celebridades o personalidades muy conocidas una vez que Júpiter entre en Leo a mediados del 2026, porque ahí es cuando Júpiter va a perfeccionar esta oposición. Entonces, si ahora en octubre y a partir de este mes empezamos a ver cómo se van armando situaciones a nivel de estos asuntos que rige Júpiter, Júpiter en oposición a Plutón es poco menos que la luz contra el mal, ¿no? Hay algo de esto de hacer justicia, de sentar precedente, de dictaminar alguna cosa que ya va a marcar la dirección. Hay algo también de oponerse contra la impunidad de ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver desarrollarse con muchos colores y connotaciones, seguramente, esta oposición Júpiter-Plutón, porque siempre que tenemos aspectos de planetas lentos tienen expresiones a muchos niveles, pero especialmente yo imagino que durante el mes de octubre se podría dar alguna situación judicial, política, religiosa, académica, algo que tenga que ver con universidades, que de repente pueda tener luego una continuidad hasta esa mitad del 2026 en que ya podría haber pues una situación mucho más clara o mucho más definida, ¿no?
Como Júpiter en Leo es el que se va a oponer de forma exacta a Plutón en Acuario a mediados del 2026, yo creo que hay algo también relacionado con liderazgos y responsabilidades de esas personas que ostentan el liderazgo que puede ser llamativo, ¿no? No sé si de repente puede haber algo también vinculado a autoridades religiosas o universitarias, típicamente una persecución política de un decano o alguna situación relacionada con alguna autoridad religiosa o lo que fuera, ¿no? Vamos a ver qué nos depara. Luego tendremos también a Júpiter activando además a Quirón por cuadratura. Quirón va a estar súper presente todo este mes porque vamos a tener justamente esas lunaciones en signos cardinales, en Aries y en Libra, que van a estar activando a Júpiter, aunque sea de una forma abierta, pero es que además Júpiter, perdón, a Júpiter y a Quirón quería decir, ¿no? Pero es que además vamos a tener a Júpiter haciendo cuadratura a Quirón hasta el próximo año. Vamos a tener varias cuadraturas exactas de Júpiter y Quirón. La primera de ellas va a ser el 23 de octubre y luego vamos a tener otras más adelante, ¿no? Esto pues también se suma a esa tendencia que os comentaba antes de que vamos a tener a Neptuno volviendo a Piscis, a Urano volviendo a Tauro, y todo esto estaría abriendo unos meses para zanjar cuestiones pendientes. Y en el caso de la cuadratura de Júpiter y Quirón, también estamos abriendo ahora en octubre una tendencia que va en que se inclina hacia esa dirección, ¿no? De emprender algo que supone por fin quitarnos una espinita que teníamos clavada, ¿no? Por otro lado, también os diré que retornando, ¿no?, un poco a el momento en que Júpiter y Quirón hicieron una conjunción exacta, que fue en la parte intermedia del 2022, también cabría que en este momento estemos reevaluando alguna cosa que iniciábamos en esas fechas, ¿no? Si iniciábamos algo memorable, algo valiente, algo decisivo en 2022, ahora podríamos estar justamente teniendo alguna inquietud al respecto, ¿no? O de repente se podría mostrar una faceta un poco complicada, un poco sensible relacionada con eso, ¿no? Y luego, pues claro, también el otro tema enorme de este mes, el otro tema crucial, es que Neptuno vuelve a Piscis. Neptuno vuelve a Piscis el 22 de octubre, como se hacía antes, y aquí se dispone a zanjar ese largo tránsito que ha venido elaborando por este signo. Recordad que tuvimos a Neptuno pasando por Piscis desde 2011, el tránsito de Neptuno por cada signo dura 14 años, entonces ahora ya estamos en el último paréntesis de veras, ¿no? Es decir, que de aquí a enero del 2026 vamos a estar despidiéndonos para siempre de esta influencia de Neptuno por Piscis. Esperad, por tanto, una reactivación de sensibilidades en vuestra zona Piscis, y luego por otro lado también es posible que de repente haya una mayor claridad en la zona Aries o en los asuntos Aries, porque cuando Neptuno se retira de Aries para volver a Piscis es como si de repente en nuestra zona Aries estuviéramos teniendo la oportunidad de contemplar las cosas sin la niebla, sin el decorado, sin la música de fondo que nos lo adornaba, ¿no? Entonces hay algo que puede mostrarse con una gran crudeza o con una gran desnudez en esa zona Aries, y luego por otro lado en la zona Piscis pues también estaremos repescando algún asunto que nos resuena y que vamos a tener oportunidad seguramente de cerrar o solucionar, especialmente a un nivel emocional, ¿no? Es cierto que Neptuno solo va a estar activando el grado 29 de Piscis, no va a retroceder más allá, entonces será en ese final de Piscis donde nos quede algún cabo suelto, ¿no?
va a ser ahí justamente donde Neptuno va a entrar directo el 10 de diciembre, así que de ahí, del 22 de octubre al 10 de diciembre, será cuando tengamos oportunidad de integrar un montón de cosas que nos hayan quedado ahí como flotando, ¿no? Y luego ya de diciembre a enero, pues hay más bien una parte como más resolutiva, es como si de repente la corriente de las cosas nos llevara en una dirección más clara, ¿no? Mientras que a lo mejor ahora en este primer contacto, mientras Neptuno está retrógrado por la zona de Piscis, pues lo que sí puede haber más bien es una integración, una recapacitación, de repente hay algo sensible que nos llama, que nos interpela, ¿no? También, obviamente, con este movimiento de Neptuno, Neptuno va a estar muy activo y esto, pues obviamente, se traduce luego a una intensificación de sueños y de sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto sería lo que tendría que comentaros así, grosso modo, a nivel de lo que es el mes de octubre. Y ahora, como es tradición, vamos a ver semana a semana qué nos traería el mes. Si estáis saturadas de información, si no os apetece estar 3 horas pegadas a internet, que es perfectamente comprensible, podéis dejarlo aquí, que lo más importante del mes ya lo tenéis, pero si os gusta controlar mejor lo que es semana a semana, pues quedaos que vamos ya con esta parte. Bueno, vamos a hablar de los primeros días de octubre, del 1 al 5 de octubre, esa primera semana. Esta primera semana está bajo la influencia de este cuarto creciente lunar post-eclipse, que va a estar trayendo a colación la manifestación de un montón de cosas que a finales de septiembre tenían un peso emocional o a nivel de experiencia muy fuerte, pero que no terminaban de mostrarse o manifestarse con total claridad, ¿no? Entonces, a medida que esa luna va creciendo, va ganando luz después de ese eclipse que tuvimos el 21 de septiembre, pues vamos entendiendo de una forma más consciente ciertas cosas, ¿no? O se van expresando de una forma más concreta ciertas cosas que son importantes. Entonces, esos primeros días del mes van a estar protagonizados por esa luna creciendo poco a poco, ¿no? Que va a estar además activando el mismo día 1. Tenemos a la luna el día 1 de octubre, ya más bien tardecillo, ¿no? Más por la noche, al atardecer, vamos a tener a la luna entrando en Acuario y eso pues va a activar a Plutón, va a activar a Marte porque bueno, pues la luna va a pasar por encima de Plutón ese 1 de octubre y luego va a ser una cuadratura a Marte en Escorpio. Eso es un poco abrasivo. Yo creo que posiblemente esos primeros días de octubre vengan con muchísima tensión a nivel de relaciones de poder. Hay una vigilancia, una alerta que encaja muchísimo con ese carácter de urgencia propio de la luna en Acuario, con estos aspectos, ¿no? Pero es que además el día 1 de octubre tenemos a Mercurio en cuadratura a Júpiter y hacia el día 3 de octubre ya se perfecciona la oposición de Mercurio con Quirón. Entonces, esto nos habla claramente de noticias de gran repercusión, noticias globales, noticias que atañen a un territorio particular, porque además Mercurio en cuadratura a Júpiter en Cáncer nos está hablando pues de la dirección que se va a tomar, ¿no? A nivel global en relación a un territorio o a un lugar determinado, ¿no? Entonces, seguramente veamos muchos debates, discusiones, relativos, por ejemplo, a cuestiones nacionales, cuestiones de un territorio particular. Luego tenemos, obviamente, ¿no? No puedo dejar de decirlo porque es obvio que es uno de los grandes temas con los que iniciamos el mes y que seguramente va a retumbar durante todo el mes, ¿no? Que es que pues ahora iniciamos el mes con
todo este tema de Gaza sobre la mesa, hay una gran expectación, una gran vigilancia, una gran incertidumbre, y yo creo que estos aspectos del 1 de octubre reflejan muy bien ese clima de alerta, de vigilancia, de qué pasará, y también este sentido como de amenaza, de peligro, ¿no? De estar atravesando un momento que es delicado para algún territorio en particular. A nivel personal, también podríamos pensar que esos primeros días de octubre puedan traer a colación algo que a nivel mental se sienta saturante, excesivo. Es posible que al buscar desarrollar un equilibrio, justamente terminemos incurriendo en excesos, por muy contradictorio que eso pueda sonar. Y luego también es posible que haya conversaciones complicadas o que directamente tengamos la sensación de que no es posible sostener ciertos acuerdos que nos hubiera gustado mantener. Hay un poco este clima, sobre todo porque recordemos que este del 4 y el 5 de octubre vamos a tener a Venus en oposición al nodo norte, en conjunción exacta al nodo sur, en definitiva, ¿no? Ya os hablé de ello, no voy a repetir mucho más, pero obviamente con estos aspectos que está haciendo Mercurio en Libra, a Quirón, y luego también esa conjunción de Venus al nodo sur, pues es posible que durante ese primer fin de octubre tengamos una sensación como de que es muy complicado sostener ciertos acuerdos sin sentir que estamos traicionándonos a nosotras mismas, ¿no? Por decirlo así. Es decir, que sostener ciertos acuerdos o compromisos con otras personas se puede sentir como un bucle que o bien no nos apetece, o bien nos satura, o bien nos distrae de lo que realmente tenemos que hacer. Entonces esto pues puede ser también un poco complicado, ¿no? Para mantener esas relaciones o ese intercambio que a lo mejor nos hubiéramos propuesto tener. También ese del 4 y el 5 de octubre vamos a tener a la luna en Piscis, que nada más entrar en Piscis va a ser una cuadratura a Urano, y que luego el domingo 5 especialmente va a oponerse a Venus. Entonces, esto claramente, esta oposición de la Luna y Venus sobre el eje nodal, yo creo que habla de, por un lado, lo que yo necesito para estar a gusto, para sostenerme, para, en fin, mantener más o menos un estado anímico saludable, ¿no? Que es algo que representa la luna, es lo que me apetece, lo que yo necesito, versus esto que me viene de parte de otras personas o esto que se siente como una obligación o como una responsabilidad, ¿no? Entonces, aquí puede haber una contradicción un poco complicada entre lo que quiero y lo que necesito, o lo que me he propuesto y lo que me apetece, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un fin de echar abajo planes directamente, ¿no? Seguramente haya mucho de esto. Pero también puede ser un fin en el que nos apetezca relajarnos después de algunos días de mucho estrés. También puede ser que estemos como muy embebidas en alguna cosa que acapara nuestra atención y que de repente nos hace modificar nuestros planes previos, ¿no? Luego también el domingo, ese domingo por la noche, la luna ya entra en Aries, hace conjunción a Neptuno, y ahí ya empezamos a tener pues otras inquietudes, ¿no? Yendo a la semana del 6 al 12 de octubre, el mismo día 6 tenemos a Mercurio entrando en Escorpio. Mercurio se va a quedar en Escorpio hasta el 29 de octubre. Lo que pasa es que, como ya os comenté antes, Mercurio va a entrar retrógrado en noviembre, entonces va a volver a entrar en Escorpio más adelante, ¿no? Es decir, que tenemos esta entrada de Mercurio en Escorpio el día 6 de octubre, luego Mercurio va a entrar en Sagitario el día 29, a finales de mes, pero como Mercurio va a entrar retrógrado el 19 de noviembre, otra vez lo vamos a tener en Escorpio. Entonces, esa entrada de Mercurio en Escorpio se las va a prometer como muy normales y muy felices, pero luego habrá seguramente como
más profundidad de la que parece en el tipo de asuntos que puedan aparecer, con lo que yo lo que os diría es que con Mercurio entrando en Escorpio ese día 6 ya empecemos a tal vez tomar nota de ciertas cosas que llamen nuestra atención o que parezcan ser un ultimátum o alguna cosa que se siente como muy de finales, porque seguramente no sea tanto así como pueda parecer, ¿no? O seguramente de muchas más vueltas de las que en un principio parece establecer. Esos días del 6, 7, 8 son bastante dramáticos en el sentido de que se nos puede vender alguna narrativa, alguna historia bastante drástica en términos como muy agresivos o como muy rígidos, es decir, bueno, esta es la realidad y es cruda, ¿no? Y es como algo drástico o como más denso, pero luego habrá oportunidad de revisar esas historias, ¿no? Lo digo también por calma y por tranquilidad, que seguramente entre esos días del 6, 7, 8 de octubre, pues puede haber alguna cosa que de repente se nos haga muy truculenta, ¿no? Entonces vamos a mantener la calma y la tranquilidad porque seguramente luego haya oportunidades para ajustar al menos parcialmente algo que en principio nos venga de sopetón, ¿no? También es verdad que, bueno, el día 7 de octubre, como habíamos comentado, tenemos esa luna llena en Aries, ya la comenté antes, entonces no voy a repetir mucho, pero obviamente toda esa semana va a estar protagonizada por ese plenilunio en Aries que va a traer consigo una resolución de temas que vienen estando abiertos desde 2023, 2024, también en temas que entroncan con marzo del 2025. Entonces, si recordáis algo que hayáis estado teniendo muy en marcha este tiempo, seguramente esta luna llena en Aries del 7 de octubre traiga consigo también algún punto de interés, ¿no? Hay algo que advertimos, algo de lo que nos damos cuenta y eso pues también puede sentirse como una llamada a la acción o incluso puede sentirse como una llamada a la reacción muy importante, ¿no? También aquí empezamos a ver una influencia que nos va a acompañar prácticamente todo el mes y es que recordemos que Marte está en Escorpio. Cuando Mercurio entre en Escorpio ese día 6 y luego tenemos esa luna llena en Aries, también muy marcial, vamos a tener a Mercurio y a Marte muy interrelacionados, ¿no? Van a estar interactuando de una forma muy clara. Hasta ese momento Mercurio había respondido a Venus porque Mercurio había estado en Libra, ¿no? Pero a partir del 6 de octubre Mercurio va a responder a Marte y encima va a compartir signo con él y encima van a llegar a hacer una conjunción más adelante en el mes, el día 20, ¿no? Entonces, aquí vemos que las palabras son afiladas, las ideas suenan también punzantes, puede haber incomodidades, puede haber verdades que se arrojan como puñales, ¿no? Así que habrá seguramente también descubrimientos o cosas que tienen como una parte sensible que de repente se ponen en palabras y que la verdad nos pueden dejar un poco boquiabiertas, ¿no? Yo creo que esta luna llena en Aries, rodeada de toda esta atmósfera, trae consigo también esto, un descubrimiento explícito de algo que en principio nos puede parecer como muy crudo o incluso un tabú, algo que nadie se había atrevido a decir o a nombrar antes, que de repente se dice de una forma explícita y que pues puede retratar con un cariz brutal alguna situación que no esperábamos que se sobrecalentara de esa manera, ¿no? Por eso os decía que convendría también en esos días mantener un poco la templanza dentro de lo posible porque luego más adelante en el mes hay oportunidad de que algo de esto como que baje un poco más y se serene un poco, ¿no? Especialmente yo creo que este sentimiento como más dramático, más drástico, va a tener lugar especialmente en esta semana del 6 al 12 de octubre, porque recordemos que luego el 13 de octubre vamos a tener a Venus entrando en Libra y eso va a ayudar un montón, ¿no? Entonces va a ayudar, digo, a direccionar pues otros mecanismos, ¿no? Para responder ante alguna situación que en principio
se sienta como muy encendida en torno a esta luna llena en Aries, ¿no? El día 7 de octubre también vamos a tener a Mercurio en cuadratura a Plutón, entonces también aquí hay muchas conversaciones que rompen el silencio, secretos que se revelan, conversaciones que son muy difíciles de sostener también. Conversaciones que hubiéramos preferido no tener, pero que en realidad alivian, ¿no? Porque rompen el hielo para evidenciar alguna cosa que nos estaba pujando desde adentro. También puede haber conversaciones relacionadas con finales, con ultimátums, con situaciones que ya pues quedan, ¿no? Grabadas un poco. También pensemos que después de la luna llena, el primer aspecto que va a formar la luna cuando avanza, ¿no? Es una conjunción a Quirón que perfeccionará ese mismo día 7. Entonces, ese día 7 de octubre puede ser, pienso, uno de los días más complicados del mes. Sobre todo porque hay una sensación como de una verdad que nos hiere, de algo que se siente muy sensible, pero también muy dispuesto a reaccionar. Entonces aquí, claro, podemos vernos embebidas en situaciones en las que también otras personas reaccionan, ¿no? Y donde hay algo un poco incontrolado que puede escalar fácilmente en forma de conflictos, ¿no? Pero como os decía, pues también luego hay oportunidad de que durante el mes algo de esto que pues se vaya situando de una forma un poco más llevadera, ¿no? El día 8 de octubre ya tenemos un sextil que creo que ayuda bastante, que es que Venus se hace un sextil a Júpiter. em, que nos va a ayudar seguramente a ordenar un poco el quién es quién dentro de pues, un grupo de personas. Por ejemplo, también puede ser un sextil ya a un nivel como muy personal para ordenar temas en casa, porque Venus en Virgo en sextil a Júpiter en Cáncer, pues también favorece, pues por ejemplo, que sea un buen día para cocinar para toda la semana o para lavar las cortinas, ¿no? Ese tipo de cosas que a lo mejor puedan parecer pacata minuta, pero que de repente puedan ayudar un poco a aliviar tensiones dentro de lo que cabe, ¿no? De repente ocuparnos de todo esto que es próximo puede ayudar ese día 8 de octubre sobre todo, aunque la influencia se va a sentir prácticamente toda la semana, ¿no? También es posible que haya mucho énfasis, especialmente entre el día 8 y el día 11 de octubre, así, es posible que haya mucho énfasis en la ayuda que podamos brindarnos unas personas y otras, especialmente, por ejemplo, ayudar a la familia con algún tema, ayudar a una persona que vive cerca, que a lo mejor forma parte del barrio, del vecindario, lo que fuera. Digamos que hay algo como de esa amabilidad de proximidad que puede mostrar un lado verdaderamente humano y nutricio en un mundo que se presenta enloquecido esa semana. Entonces, Venus en sextil a Júpiter y luego armando una oposición con Saturno nos habla de un clima en el que hay distancias humanas, hay distancias emocionales, distancias afectivas, pero también hay una voluntad muy fuerte por hacer las cosas bien o tal vez por ayudar dentro de lo posible. Entonces, aquí vemos que hay como una especie de buenismo también en esos días, que seguramente sea también una reacción, ¿no?, al sobrecalentamiento de ese lunes y ese martes 6-7 de octubre que pues viene un poco más pesado, ¿no? También el día 8 tendremos a la luna ya en Tauro, que ya puede sosegar un poquito las cosas. Lo que pasa es que, bueno, la luna en Tauro sí es verdad que por lo general se siente nutricia, pero es verdad que en esta ocasión va a estar haciendo una T cuadrada con Plutón y con Mercurio que se va a sentir también un poco rígida y bueno, yo creo que ese día 8 hay una tendencia a quedarnos como muy atrapadas en ideas obsesivas también, preocupaciones relacionadas con dinero, recursos, calidad de vida, temas que se han desestabilizado, que nos dan miedo que se desestabilicen, cosas buenas que tememos
perder. Entonces hay un poco de temor a perder algo bueno o algo esencial o algo necesario, y eso yo creo que es lo que luego nos interpelaría a reaccionar, ¿no? Con ese Venus, que es el regente de esa luna en Tauro, en sextil a Júpiter, pues hay como todo un entramado ahí, ¿no? Por decirlo de alguna forma breve, entre la Luna, Venus y Júpiter, que tiene que ver con esto, ¿no? Justamente porque yo valoro todo eso que no quiero perder, reacciono y trato de hacer algo bueno para protegerlo, ¿no? Entonces también hay como un feeling protector de todo aquello que consideramos bueno, esencial, eh, que claro, por un lado, yo creo que para el común de los mortales se va a expresar como en esta forma, ¿no? De esa simpatía, esa ayuda, ese buenismo que estamos dispuestas a brindar para ayudarnos, ¿no? A atravesar conjuntamente este mundo complejo, pero luego también es verdad que a nivel de nacionalismos y demás sí que puede haber reacciones a nivel colectivo especialmente, ¿no? De yo temo perder una posición privilegiada o una posición de poder y como consecuencia fuerzo una situación. Entonces esto también podría dar lugar a tensiones pues bastante complicadas, ¿no? A nivel colectivo, a nivel de noticias, hay como una alerta, una paranoia, una suspicacia. Hay un punto ahí un poco de espionaje, ¿no? También con Mercurio en cuadratura a Plutón. Hay una paranoia esa semana que puede ser complicada. Em, en otro orden de cosas, podemos aprovechar esa semana también para poner en orden cuestiones como presupuestos, impuestos, declaraciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de la economía más compleja. Por ejemplo, resolver temas del banco. El día 8 es espectacular para resolver temas del banco, presentar presupuestos, pedir presupuestos, solicitar información sobre servicios. Es un día muy bueno para hacer todo esto que requiera de articular una economía compleja, ¿no? Por decirlo así. Luego el día 9 tenemos ya esa oposición de Júpiter y Plutón que empieza a sentirse porque ya Júpiter entra dentro de ese espectro de la oposición de 8 grados frente a Plutón. Entonces ahí ya empezamos a entrar en un clima que veremos desarrollarse durante varios meses, pero que ya a partir de ese día 9 en adelante se va a sentir mucho más claro. Esto ya nos está hablando de que, bueno, pues el mal encuentra resistencia. El mal signifique lo que signifique para cada una, ¿vale? Porque también todo esto puede hablar de algo psicológico, interno, frente a lo que oponemos resistencia, ¿no? Por ejemplo, claro, Júpiter en oposición a Plutón, a nivel colectivo se entiende muy claramente, como habíamos comentado antes, ¿no? Es la ley frente a el abuso o frente a la transgresión o frente a el genocidio, por ejemplo, ¿no? Pero luego a nivel personal también hay otras lecturas de esta configuración. Por ejemplo, Plutón en Acuario sabemos que tiene que ver también con este control tecnológico de nuestra vida, de nuestros datos, de nuestro mundo, ¿no? Pero también, por ejemplo, Plutón en Acuario, recordemos que tiene mucho que ver con la salud mental a nivel individual, por ejemplo, ¿no? Entonces, Júpiter en Cáncer, empezando a formar esta oposición a Plutón en Acuario, nos puede hablar también de una semana muy interesante para iniciar alguna cosa cuidadosa con nuestro equilibrio mental, con nuestra salud mental, por ejemplo, cómo gestiono el tiempo que dedico a Internet, a las redes, cuáles son las fuentes de información a través de las que yo formo mi visión del mundo, porque aquí también con Júpiter y Plutón en oposición empieza a revelarse, ¿no? ¿Cuál es la influencia que tiene todo esto que yo veo en las noticias o en las redes sociales en mi salud mental, en mi bienestar, en mi calidad de vida, ¿no? Entonces creo que también ahí empieza a haber a nivel incluso personal una oposición a eso que nos envenena desde ese universo de los cuidados.
hay algo relacionado con Júpiter en Cáncer y los cuidados que se enfrenta a eso que consideramos sombrío o monstruoso o eso que nos da miedo, ¿no? Entonces, esto puede ser también una oportunidad muy interesante para hacer algo muy bueno por nosotras mismas y por la gente que nos rodea, algo que esté en nuestra mano hacer y que forma parte de aquello que, como os comentaba, es tan característico de este mes de octubre, ¿no? Y es que es un mes para superar por fin alguna contradicción o algo que nos estaba pesando, que nos estaba quemando desde la mitad del 2024 hasta ahora, de una forma como más fluida o más llevadera, ¿no? Y eso tiene que ver con que ya empezamos a articular de otra manera esa gestión emocional o esa integración emocional de situaciones que no son fáciles de resolver, pero frente a las que tenemos que desarrollar otras herramientas, ¿no? Luego ya el día 10 pues tenemos también a la luna ya entrando en Géminis, se forma una cometa también con la luna y los planetas transpersonales, la luna activa Urano, ese día 10 de repente como una cosa un poco más activa a nivel intelectual, a nivel social, mensajes, noticias, ¿no? Es como un día muy de estar embebidas en alguna cosa que llama nuestra atención. Y luego ya este del 11 y el 12 de octubre está protagonizado sobre todo por la oposición de Venus y Saturno, ¿no? Lo que me parece interesante también es que la Luna va a estar haciendo aspectos con este Venus y con este Saturno, y esto podría llevar también a que planteemos conversaciones que, si bien no son fáciles, vayan en la línea también de asumir algún compromiso, ¿no? Que pueda estabilizar alguna situación o que pueda concretar alguna situación que nos venía estresando. Por ejemplo, un compromiso con nosotras mismas o con otras personas, o, en fin, definimos alguna situación, ¿no? También, por ejemplo, el día 11 con la luna en trígono al sol, en signos de aire, pues puede haber también algo que queramos hacer para aportar una cierta calma mental, ¿no? Puede ser un buen día, por ejemplo, bueno, un buen fin de semana para ver a personas de otras edades diferentes. O por ejemplo puede ser un fin de para ahí sí abordar algún compromiso que no podamos eludir, ¿no? Entonces, para todo lo que tenga que ver con conversaciones que requieran de una cierta formalidad, que no sean enteramente casuales, ¿no? Puede ser un fin de como bastante adecuado, ¿no? Ese día 11 y 12 de octubre. Yendo ya a la siguiente semana, del 13 al 19 de octubre, el día 13 ya tendríamos a la luna en su propio signo, en Cáncer, en cuarto menguante. Esto nos va a ayudar a dar dirección a un montón de asuntos familiares, especialmente, porque además también la luna en cuarto menguante, que va a estar en Cáncer en su propio signo, va a estar haciendo conjunción a Júpiter. Entonces esto nos podría servir justamente para direccionar cuestiones familiares o cuestiones de grupo que se hayan podido sentir complejas, ¿no? en los días anteriores. También, al ser un cuarto menguante, nos está preparando ya para superar definitivamente la temporada de eclipses. Entonces yo creo que a partir de ese día 13 de octubre las cosas empiezan a sentirse mucho más relajadas. A pesar de que también vamos a tener a Plutón entrando directo el día siguiente, ¿no? El día 14, pero creo que a partir de ese día 13 ya por lo menos ese cuarto menguante sacándonos un poquito, ¿no? Un poquito más de esa piscina de los eclipses nos va a ayudar.
Y luego también vamos a tener ese día 13 a Venus entrando en Libra. Venus se va a quedar en Libra hasta el 6 de noviembre, así que vamos a tener bastante tiempo para disfrutar de ese Venus en su propio signo. Nada más entrar en Libra, lo primero que va a hacer Venus el día 14 y el día 15 es armar trígonos de aire con Urano y con Plutón. Y también va a estar haciendo naturalmente una oposición a Neptuno que va a recordar bastante a los días del equinoccio que estuvimos viviendo en torno al 22 de septiembre, ¿no? En el equinoccio en Libra tuvimos al Sol entrando en Libra armando estos aspectos y ahora lo que tenemos es nada más y nada menos que a Venus, que es la reina de Libra, entrando en su propio signo por todo lo alto y armando también todos estos aspectos y configuraciones. Pues bueno, yo diría que es una oportunidad de oro para hacer contactos, para hacer propuestas, hacer cosas de grupo, colaborar, gestionar cuestiones de grupo también, cuestiones de asociaciones, proyectos que tengamos con otras personas. Digamos que hay también una inocencia, una candidez con Venus en oposición a Neptuno que puede traer consigo un poco esa dificultad de a lo mejor extralimitarnos, de repente prometiendo más de lo que en realidad estamos dispuestas a hacer o de lo que en realidad podemos hacer. También porque la Luna con este cuarto menguante va a estar en conjunción con Júpiter, ¿no? Entonces hay algo también en esos días del 13, 14, 15 de ver como ideal o maravilloso algo que fluye, hay algo que efectivamente fluye, hay algo que efectivamente se siente positivo para empujar adelante cosas que queremos compartir con otras personas importantes de nuestra vida, pero también hay un punto como de extralimitación que luego puede pasar un poco de factura, ¿no? Pero bueno, nada grave tampoco. Yo creo que son días también para disfrutar de esos intercambios sorprendentes, liberadores. Digamos que puede haber relaciones o contactos con otras personas que se sientan todo un soplo de aire fresco. De hecho, el hecho de que Plutón entra directo en ese primer grado de Acuario el día 14 con todos estos aspectos enmarcándolo, ¿no? A mí me sugiere pues que justamente hablar con alguien cercano o desarrollar una conversación amistosa, una conversación honesta, tener un encuentro diferente al que estamos habituadas a tener con alguna persona, puede ser increíblemente refrescante y más aún, yo diría que muy liberador y muy revelador. Es como, bueno, pues yo quedo siempre con esta amiga para tomar un café. ¿Qué pasa si ahora en vez de tomar un café, pues tomamos un tren y nos vamos a no sé dónde de excursión, ¿no? Y hablamos de cosas que usualmente no solemos hablar. Pues puede ser muy interesante porque justamente en esa conversación o en ese intercambio se pueden dar de repente puntos de vista que no habíamos considerado antes, ¿no? Y esto nos saca decididamente de un bucle en el que estuvimos pues el mes anterior, ¿no? Porque justamente recordemos que hemos estado teniendo a Venus en Virgo, sobre el nodo sur, toda esa primera quincena de octubre, también la última parte de septiembre tuvimos esa influencia y ya con Venus entrando en Libra, Plutón entrando directo, esos días consecutivos, pues digamos que hay una energía muy propicia para salir de un bucle tomando contacto con alguna persona que nos da un punto de vista fresco. También yo creo que es totalmente configuración de terapia, ¿no? Es decir, también puede ser voy a hablar con una terapeuta o voy a hablar con una consejera o voy a hablar con mi abogada y de repente me da calma mental, ¿no? Es esto también, es buscar a esa persona adecuada con la que necesitamos tener esa conversación, ¿no? Em, Luego también me parece interesante que ese día 14, cuando Plutón entra directo, lo hace con la luna justo delante, en el signo de Leo, ¿no?
La luna en Leo va a estar haciendo oposición a Plutón en el momento en que entra directo y también luego pues la luna va a continuar su curso y para el día 15 sobre todo ya va a estar armando cuadraturas con Marte y con Mercurio, ¿no? Que están en Escorpio. Entonces creo que aquí hay algo también de que bueno, cabe la posibilidad de que ese 14, 15 de octubre se den situaciones también que puedan cambiar un poco la imagen que teníamos de ciertos entornos, de ciertas personas o incluso de nosotras mismas en ciertos entornos. Es posible que hasta cierto punto haya personas que puedan acoger esto con una cierta suspicacia porque quieran proteger el lugar que tenían antes o porque se sientan un poco amenazadas al ver que hay algo ahí que se está reconfigurando. Entonces, digamos que también pueden ser días de ciertos celos, de personas que tienen sensaciones como de no haber sido escogidas o de verse amenazadas por algún reemplazo. Hay envidias también, ¿no? Digamos que son días un poco multicolores, ¿no? Porque tenemos por un lado la posibilidad de conectar de una forma novedosa y refrescante con otras personas, pero también tenemos por otro lado esta expresión, ¿no? De que cuando tenemos nuevas relaciones nuevos proyectos con otras personas, también puede ocurrir que aquella gente con la que solíamos estar siempre pues tenga también como descoloque, ¿no? O que haya gente que no termine de entender el tipo de relaciones o alianzas que se están formando en un entorno. Entonces, todo esto puede traer consigo, especialmente el día 15 y el 16, un montón de susceptibilidades. El día 15, porque la luna directamente va a hacer una cuadratura a Marte y a Mercurio en Escorpio, con lo que puede haber también perfectamente discusiones basadas en susceptibilidades, egos heridos que reaccionan de un modo defensivo. También de repente puede ser que nos sintamos muy identificadas con algo que es conflictivo o que nos conflictúa o que requiere de defender un lugar o defender un espacio, ¿no? Y luego el día 16 tenemos justamente a la luna en cuadratura a Urano y esto trae consigo también un montón de debates, inquietudes. Pensemos, por ejemplo, que claro, la luna cuando entra en Virgo el día 16, que es cuando arma esta cuadratura con Urano, va a estar también devolviéndonos un poco a los temas de la luna nueva en Virgo que tuvimos a finales de agosto. Así que si recordáis haber vivido alguna experiencia rara, novedosa, claro, me remito a esa lunación de finales de agosto porque fue una activación muy importante de Urano en Géminis. Entonces, este 16 de octubre vamos a tener de nuevo a la luna en Virgo haciendo esa cuadratura a Urano y esto nos va a traer de vuelta, ¿no? En un clima bastante combativo, un poco tensionante a nivel de organización, de la precipitación, el sentido de urgencia que puede haber ese día, ¿no? Pues nos puede llevar un poco a algún tema que ya nos resonara de ese final de agosto, ¿no? Así que esos días intermedios de la semana, el 15, el 16 de octubre, son un poco sensibles, es como que no vamos a tener mucha paciencia en esos días, ¿no? Entonces conviene también tener un poco de prudencia y no decir lo primero que se nos pase por la cabeza porque puede haber un poco de visceralidad en ello, ¿no? El día 17 y 18 ya tenemos al Sol haciendo una cuadratura exacta a Júpiter y una oposición exacta a Quirón. Aquí vemos que se va a armar una T cuadrada con el Sol, Júpiter y Quirón. Y esto también tiene su punto de interés porque habrá seguramente tensiones relacionadas con algo que sentimos también que
es hiriente a nivel de el lugar que podamos tener en las relaciones de un grupo o las relaciones de una familia. Entonces, bueno, si tenéis algún tipo de conflicto familiar entre manos o algún tema por resolver a nivel familiar, es posible que esos días 17 y 18 haya voluntad de organizar o de solucionar algo, pero con una sensación de que no va a llover a gusto de todas, ¿no? Además, el día 18 me parece crucial que entre el sábado 18 y el domingo 19, esa noche, ¿no? Ese sábado noche, del 18 al 19, vamos a tener a la luna en Virgo llegando a este punto en el que tuvimos el eclipse en Virgo. Entonces la luna va a activar por primera vez ese punto del eclipse. Y esto también nos va a ayudar a entender mucho mejor qué es lo que se encendió para nosotras, ¿no? En ese momento. Este fin de del 18-19, por tanto, es un fin de bastante sensible, bastante decisivo también. Vamos a tener, fijaos, a Marte y a Mercurio juntos en Escorpio. En realidad la conjunción exacta es el lunes 20, pero los vamos a tener ya juntos en Escorpio todo ese fin de semana en trígono exacto al nodo norte, mientras la luna en Virgo llega a ese punto del eclipse. O sea, ese fin de, ¿qué más podemos pedir? Es un fin de en el que las cosas se ponen sobre la mesa de una forma explícita, de una forma muy clara, y eso es lo que hay. Entonces, claramente es un fin de en el que no llueve a gusto de todos o de todas, pero donde cada cual se posiciona con plena claridad, ¿no? Yendo a la semana del 20 al 26 de octubre, tenemos ese lunes 20, la conjunción exacta de Mercurio y Marte. Ya os había comentado que ese fin de semana anterior, el 18 y 19 de octubre, ya teníamos esa conjunción de Mercurio y Marte pues muy alta en su nivel de expresión, y ese lunes 20 de octubre ya tenemos esa conjunción exacta. Con la conjunción exacta de Mercurio y Marte podemos esperar, entre otras cosas, noticias que llegan de una forma disruptiva o urgente, ruidos, también es muy típico. Mercurio rige el oído, entonces Mercurio en conjunción a Marte puede ser que después de mucho silencio de repente haya mucho ruido o se habla mucho de algo que hasta el momento había estado como muy tapado. Se rompe un tabú, se transgrede una línea roja en el tipo de palabras o el tipo de vocabulario que se utiliza para describir una situación crítica o una situación conflictiva. Puede haber también, por ejemplo, tensiones con hermanos y hermanas, tíos y tías, o situaciones que requieren de una inversión de energía importante o de tomas de decisiones que pueden transformar algún asunto, ¿no? También, ojo, porque con todo esto en Escorpio puede haber muchos conflictos relacionados con herencias, especialmente si son con tíos y tías, hermanos o hermanas. Y luego, por otro lado, también puede haber situaciones que a nivel económico se sientan un poco forzosas, ¿no? Por ejemplo, se me rompen las cañerías y tengo que desembolsar una cantidad para arreglarlo, ¿no? Y entonces hay algo ahí también que se pueda sentir un poco excesivo o irritante. Pero bueno, en cualquier caso, Mercurio en conjunción con Marte también nos está hablando de un pensamiento de precisión. También nos habla de una mano a la que no le tiembla el pulso a la hora de hacer algo que es difícil. También a nivel deportivo puede ser increíble, puede ser muy buena esa conjunción, por ejemplo, para deportes competitivos, deportes de equipo, pero también, por ejemplo, para competiciones, ¿no? Por ejemplo, jugar al ajedrez. Una competición de ajedrez viene que ni pintada con esa conjunción de Mercurio y Marte, o una competición de tenis, ¿no? Ese tipo de cosas. Si no queréis enfadaros con vuestras amistades, no juguéis al parchís ese día, porque puede haber algo de tomarse muy en serio el juego, ¿no?
Entonces hay algo que también va un poco por ahí. Por otro lado, también puede ser un día para hacer algo que implique mover el cuerpo y que sea valiente. Por ejemplo, asumir algún tipo de riesgo que por lo general nos hubiera dado miedo tomar. Por ejemplo, estoy pensando en cierta persona de mi familia, mujer mayor, que nunca había montado en bici y que se está animando, ¿no? Bueno, pues Mercurio en conjunción con Marte puede ser también esto. Es una pasada, es increíble la cantidad de mujeres que no saben montar en bicicleta porque nadie nunca se paró a enseñar. ¿No? Entonces, yo creo que también hay algo de esto, de tener esa valentía para ir en bici, para conducir, para hacer alguna cosa que nos hubiera dado miedo relacionada con la movilidad, por ejemplo, ¿no? O relacionada con la expresión y con la palabra también, por ejemplo, si siempre me había dado como un poco de cosa decir lo que pienso, decir mi opinión, pues con esa conjunción de Mercurio y Marte también podemos aprovechar para ser muy claras, ¿no? Acerca de lo que queremos, no dar nuestro brazo a torcer. Entonces hay un poco esa energía muy afirmativa, muy locuaz, de esa mano a la que no le tiembla el pulso, ¿no? Como os decía. Y eso se puede aplicar para un montón de cosas. También hacer un examen, empezar pues una investigación, entonces puede haber muchas expresiones, ¿no? Luego ya el día 21 ya tenemos por fin ese fin de la temporada de eclipses. Con la luna nueva en Libra, que será en el grado 28. Ya os he hablado de esta luna nueva, no lo voy a volver a replicar para no hacer esto muy largo, pero toda esa semana va a estar pues empapada de la influencia de esa luna nueva en Libra. Es una luna nueva regida por Venus en su propio signo, así que a pesar de que es una lunación que tiene ciertas tensiones, como una cuadratura a Plutón, que ya está directo, o una cuadratura a Júpiter, pues a pesar de esas tensiones, va a ser una lunación que nos saca un poco de dudas o que arroja pues otro sentido de conexión sobre alguna cosa que hasta el momento se nos había escapado un poco más, ¿no? Hay algo que llega como a un punto de equilibrio en nuestra consideración de los diferentes puntos de vista frente a una situación, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algo que podría ser también un germen de armonía o de templanza o de paz futura, a pesar de que por el momento las cosas se sientan tal vez recrudecidas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos depara esa lunación. Cuando se vaya aproximando entenderemos mucho mejor de qué se trata, ¿no? Ese día 21 también tendremos a Mercurio entrando ya en sombra pre-retrógrada, es decir, que Mercurio va a entrar en sombra en conjunción con Marte y bajo el influjo de esta luna nueva tan especial. Así que aquí ya empezamos a entrar en temas que luego pues van a tener una resonancia, una repercusión. Yo imagino que también en torno a ese día 21 de octubre se podría dar alguna noticia o algún mensaje o alguna cosa que luego nos va a dar bastante que pensar. Es como que empezamos a tomar en consideración algo nuevo, pero que no va a avanzar de una forma limpia y categórica, sino que va a tener que gestarse durante un tiempo o que hablarse durante un tiempo. Es como que iniciamos unas conversaciones que no se van a desarrollar de un modo lineal y que a pesar de que prometan traer en algún momento algún tipo de claridad, armonía o paz en algún asunto que viene siendo muy conflictivo, pues todavía está lejos de alcanzarse, ¿no? Esa armonía o esa calma. Pero bueno, es un comienzo, ¿no? Entonces se trata un poco de eso. El día 22 ya tenemos a Neptuno volviendo a Piscis, como habíamos comentado, y esto dentro de la historia de esta semana, yo lo marcaría en que, bueno, después de iniciar alguna cosa que está buscando una armonización en algún conflicto, ese retorno de Neptuno a Piscis supone también un
ablandamiento de alguna situación, ¿no? O por lo menos puede haber también una especie de tregua o un cese de, bueno, digamos que es un momento en el que podría darse alguna decisión de decir, bueno, todavía esto no está arreglado, pero no voy a echar más leña al fuego porque hemos abierto un periodo en el que vamos a intentar hablar. Entonces aquí puede haber también, a nivel colectivo, puede haber como un descanso de algo que ha sido absolutamente incendiario. A nivel personal, se podría sentir como un retroceso, sobre todo a nivel de relaciones. Puede haber una sensación como de estar dando un tiempo un poco estancado a alguna relación que no vemos clara, que está lejos de estar resuelta, pero que por lo menos ya no es tan conflictiva como esos días anteriores. Entonces, bueno, claro, es una luna nueva en Libra. Libra es el signo de los afectos, de las relaciones. Entonces, si tenéis ahora mismo alguna relación que está en un punto flojo, en un punto delicado, en un punto precario, esta luna nueva en Libra no va a sembrar precisamente los mejores pronósticos. Pero, sin embargo, con Neptuno retornando a Piscis al día siguiente, el día 22 de octubre, sí que puede haber una sensación de que, bueno, vamos a retardar la decisión, ¿no? Vamos a postergar la decisión, o vamos a darle un tiempo a ver qué pasa, a ver hacia dónde lleva la corriente a esta situación. Entonces, digamos que de repente se crea ahí una suspensión de algo que era conflictivo, un impasse, em, como un parón, ¿no? De una situación para decir, vale, yo en realidad, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo me estoy sintiendo en este momento, ¿no? Em, entonces, bueno, es un clima que también tiene un poco este tono de cuando ya sabemos que hay una relación que está acabada, pero seguimos ahí porque no sabemos muy bien cómo irnos, ¿no? O cómo salir de eso. Em, entonces puede haber también una reveladora expresión de dependencias a muchos niveles, ¿no? También Neptuno, volviendo a Piscis, es esto, es una dependencia, ¿no? Que de repente retorna, que genera como una extensión del tiempo, una dilatación de ese tiempo de decisión. Em, entonces, bueno, yo imagino que también puede haber un punto muy sensible de mucha nostalgia, pues un poco de melancolía, ¿no? Propia de ese Neptuno en un signo de agua otra vez, nada menos que en Piscis, de voy a volver a recordar, voy a volver a situaciones del pasado que quedaron abiertas, hay como mucha cosa ahí que se revuelve a nivel emocional, lógicamente. Con Neptuno volviendo a Piscis es lógico, quiero decir, que todo esto se revuelva. Y hay un poco este tono, ¿no? De, pues de que, bueno, como no sé muy bien cómo mover esto adelante, pues me lo llevo hacia adentro, ¿no? Entonces creo que va a ser una semana en la que de repente nuestra respuesta ante el conflicto o ante aquello que nos conflictúa, ¿no? Porque pueden ser muchas cosas diferentes dependiendo de la vida de cada una, de su carta y de obviamente lo que desee hacer. Pues dependiendo de la situación en la que esté cada una, puede ser que nuestra respuesta ante lo que nos conflictúa o ante lo que veníamos teniendo como muy presente las semanas anteriores, de repente baje a un lugar más profundo y más hondo y más sensible y más hacia adentro, ¿no? Entonces, de repente, después de todo el ruido, después de esto de tomar el megáfono, gritar a los cuatro vientos, ¿no? Que es algo un poco lo que prima las semanas previas, después de todo esto, de toda esta vehemencia, de toda esta decisión, toda esta expresión casi a grito pelado, de repente hay algo ahí que se silencia, que se contiene, que se retiene, ¿no? Y todo esto nos lleva a un lugar que por momentos se puede sentir más solitario,
Por momentos se puede sentir más veraz, más inspirado y por momentos también nos puede hacer sentir mucho más conectadas a la humanidad de aquellas personas que nos rodean. Entonces empieza un proceso que a nivel emocional es tan decisivo como confuso. Recordemos que Piscis es un signo de agua mutable que nos habla de todo un espectro de sensaciones y emociones que todas a la vez se van encadenando, ¿no? Entonces, puede ser una semana en la que nos cueste un poco, ¿no? Continuar teniendo las convicciones que habíamos defendido con tanta vehemencia las semanas anteriores. De repente ponemos en duda, abrimos un espacio para contemplar las cosas desde otros lugares, ¿no? Entonces empieza ahí como otro proceso muy, muy notorio. También, de nuevo, ¿no? Como se hacía antes, el hecho de que Neptuno abandone Aries nos va a permitir también entender mucho mejor qué es lo que nos ha traído estos meses, desde marzo hasta ahora, este tránsito de Neptuno por Aries, ¿no? Ese primer contacto. Entonces también habrá algo en esa zona Aries que de repente se ve con más claridad. Y que sin embargo se vive desde un lugar más sensible, ¿no? También es un clima que me hace pensar en decisiones que nos estábamos planteando si llevar adelante o no, que de repente cuando Neptuno sale de Aries para entrar en Piscis de nuevo, ya son decisiones que internamente se sienten decididas, pero que a nivel de experiencia no sabemos cómo plantear. O que a nivel de emociones no estamos preparadas para elaborar, ¿no? Entonces es un poco complejo porque es como si internamente hubiera una certeza también, pero a nivel emocional o a nivel de experiencia no nos sentimos tan preparadas o con tantas ganas para hacerlo, para abordarlo, ¿no? Entonces, por eso os decía que de repente el escapismo, las dependencias, creo que van a estar muy a la orden del día esa semana, aunque también luego pues es una semana, como os decía, con muchas capas, un poco contradictoria, un poco confusa, y también cuando el Sol entre en Escorpio, pues también cabe esperar una mayor conciencia de todo eso que tenemos adentro, ¿no? El Sol entra en Escorpio el día 23, coincide también con ese día en que Júpiter y Quirón forman la primera de varias cuadraturas exactas que van a estar armando todo este próximo año. Entonces va a coincidir en el tiempo, ¿no? Júpiter en cuadratura Quirón y el Sol en Escorpio. Ese día 23 es también un día en el que vamos a atrevernos a sentir, a pensar, a plantear nuestro abordaje de algunas situaciones de una manera que nos habíamos resistido a afrontar tal vez. Entonces hay algo también muy terapéutico, muy de por fin entender qué es aquello que hiere, que daña, que genera inseguridad, qué es eso que me echa para atrás, qué es eso a través de lo que me saboteo, ¿no? También el día 23 tenemos a Mercurio en conjunción exacta a Lilith. Entonces aquí también vamos a ser muy conscientes de sabotajes, resistencias, sensaciones contradictorias que nos tienen bloqueadas. Hay algo ahí que desde luego es muy interesante. También ese día 23 es cuando tenemos a la luna en Escorpio también, Sol en Escorpio, tenemos 7 planetas en agua, contando con la luna. Así que a partir de ahí empieza, pues eso, no sé si habéis visto estos toboganes de agua. Bueno, pues es un poco así el final de octubre. Lanzarnos por ese tobogán lleno de agua y sabemos que al otro lado está la piscina, el pozo, el mar o lo que sea, ¿no? Entonces de repente hay un lanzarnos a las profundidades de esas aguas
sabiendo que en algún punto vamos a tener que contener la respiración o vamos a tener que bucear alguna cosa, ¿no? Em, el día 24 también tenemos a Plutón activo porque el Sol va a hacer cuadratura a Plutón ese mismo día 24, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que Plutón ya está directo, el Sol en Escorpio está regido por Plutón y se arma esta cuadratura coincidiendo además con que la Luna ya va a estar en Sagitario, va a estar en oposición a Urano, entonces ese día 24 es de extremos, extremos, extremos emocionales, eh, reacciones verbales, intentos por expresar, direccionar, comprender cosas que se sienten intensas. Así que bueno, pues también es un día fuertecillo, ¿no? Pero un día de mucha, mucha comprensión. El día 24, igual que el día 25, vamos a tener a Mercurio activando plenamente ese gran trígono de agua. Bueno, va a estar formando ese gran trígono de agua, ¿no? También como el resto del estelium en Escorpio, pero en este caso el día 24 y 25 Mercurio va a hacer un trígono exacto a Júpiter y luego un trígono exacto a Saturno. Es decir, aquí hay algo así como un eureka, una sensación interna de decir, vale, ahora sí comprendo, ahora comprendo cómo he estado abordando esta dicotomía, esta contradicción, esta situación que llevo intentando resolver desde hace más de un año, ahora lo entiendo mucho mejor y entiendo también qué es aquello que me había echado para atrás o qué es aquello que no terminaba de ver claro, ¿no? De repente vemos muchos puntos ciegos en alguna situación que tiene ya una cierta historia, ¿no? Y que tiene pues una parte emocional muy importante, pero también tiene una parte social muy importante, ¿no? De cómo nos ubicamos en el mundo, en la sociedad, en nuestro esquema de vida, nuestra forma de progresar. De repente hay algo de ver las cosas muy, muy claras. También, si queréis tener conversaciones profundas con alguna persona de la que esperáis algún tipo de sabiduría, algún tipo de feedback, algún tipo de consejo, esos días 24 y 25 pueden ser muy indicados. Cae viernes y sábado. Entonces, no sé, si queréis llamar a una figura materna, una figura paterna, una persona a la que admiráis, una persona cuyo criterio os parece legítimo para que os aporte un punto de vista, pues puede ser también un momento interesante del mes para ello, ¿no? También, por ejemplo, para hablar con alguna asesora, alguna persona que pueda asesoraros en algún sentido eh, para mejorar vuestra situación en términos prácticos y aspiracionales, por ejemplo, ¿no? Em, sí, y luego el domingo 26, pues simplemente vamos a tener una conjunción de Marte y Lilith que también nos va a ayudar a reconocer qué es aquello que nos echa para atrás a la hora de tomar decisiones o de afirmarnos en la vida, qué es eso que nos desmotiva, pero también cuáles son esas motivaciones irrenunciables que no podemos ceder. Hay algo que se siente internamente muy claro. De nuevo tenemos esta idea de toda esa semana como de alumbrar puntos ciegos. Entonces es un fin de verdaderamente revelador, este del 24 al 26 de octubre, muy revelador este fin de semana, ¿no? Y luego yendo a los últimos días del mes, pues ya tenemos unas configuraciones un poco más tranquilas, un poco más ligeras. El día 28 tenemos a Marte en trígono a Júpiter y el día 29 ya Marte forma ese trígono con Saturno. Esto favorece muy especialmente que llevemos a cabo activamente algo que hemos venido pensando, hablando o planteando la semana anterior.
anterior. Digamos que algo que pensamos durante el día 24, 25 y 26 con Mercurio en trígono a Júpiter y a Saturno tiende a realizarse ya en esos últimos días de octubre, del día 27 al 31, con Marte armando estos trígonos también. El día 28 tenemos a la Luna en Capricornio, además, armando una T cuadrada cardinal con Venus y con Júpiter, y esto nos va a ayudar mucho a hacer lo que tengamos que hacer. De repente puede ser que tengamos que hacer algo que a lo mejor no es fácil de hacer, pero vamos a encontrar esa fuerza o esa motivación o esa confianza para hacernos cargo. Entonces, son días en los que a lo mejor vamos a ser más capaces que en otros momentos de tomar decisiones que son un poco complicadas de tomar o tal vez de hacer cosas que por lo general nos cuesta mucho hacer, ¿no? Claro que todavía recordemos que Mercurio está en sombra y es posible que luego en noviembre haya que ajustar alguna cosa, pero en principio si tenéis oportunidad de resolver cosas que estaban presionándoos, haceros cargo de cuestiones que apelan a vuestro sentido de madurez y de responsabilidad, puede ser muy interesante aprovechar esos últimos días del mes, ¿no? Luego tendríamos también tendremos el cuarto creciente en Acuario el día 29, coincidiendo con que Mercurio ya sale de Escorpio para entrar en Sagitario. Esto es un poco un soplo de aire fresco también, porque de repente, bueno, después de esos días anteriores tan acuáticos, vamos a poder pensar en otros términos. Ya no es tanto algo que nos atraviesa emocionalmente y nos paraliza, sino que a partir de las emociones encontramos motivaciones que nos empujan adelante o que introducen un punto de fe en algo nuevo que estamos arriesgándonos a hacer. Entonces, son días también valientes, de mucha iniciativa, en los que alimentar alguna cosa que realmente nos importa. También puede ser que ese día 29 pensemos que vamos a tener ese cuarto creciente en conjunción a Plutón ya directo, ¿no? Ese día 29 también puede haber una sensación como de poder personal frente a las circunstancias. Hay algo que por fin estamos en disposición de hacer o algo que a lo mejor antes nos habría asustado y podemos lanzarnos a la piscina, ¿no? También puede haber algo de atrevernos a contactar con según qué personas que antes nos había intimidado tratar, por ejemplo, ¿no? Así que también pueden ser días en los que lluevan propuestas o mensajes raros o llamativos. A fin de cuentas, con Mercurio entrando en Sagitario, también cabe esperar que muchas personas encuentren esa valentía para decir lo que llevaban regurgitando varias semanas. Entonces hay algo que por fin se dice a plena luz. De hecho, nada más entrar en Sagitario, Mercurio va a estar armando una oposición a Urano y también trígonos con bueno, aspectos armónicos con Neptuno y con Plutón. Así que esto favorece, sin lugar a dudas, que en esos últimos días del mes, especialmente el día 29, 30 y 31, nos enteremos de chismes, secretos, cosas que nos dejan boquiabiertas, cosas que no esperábamos. Hay algo que nos sorprende genuinamente y que nos ayuda a entender mucho mejor las lagunas de alguna situación que hasta este momento no, bueno, se nos habían escapado, ¿no? Así que bueno, como veis, este mes de octubre trae un montón de entendimiento y eso lógicamente pues también va a traer un rango de emociones bastante fuertes y también posiblemente una reordenación de relaciones, como cabe esperar siempre
en los meses de octubre que están predominados por esa energía Libra y esa energía Escorpio. Lo que pasa es que vemos que en este caso los aspectos de los demás planetas también acompañan mucho en esta lectura, ¿no? Tan propia del mes de octubre, de este mes Libra, este mes Escorpio, de decir, bueno, pues es un mes que va a mover seguramente bastante las relaciones, los afectos, nuestra visión de la gente que nos rodea, y también es un mes que va a despertar en nosotras emociones bastante fuertes que seguramente también se transformen en un marco de motivaciones y de valentía bastante importante, ¿no? Como veis, es un mes de profundidades, pero también es un mes en el que vamos a poder situarnos de otro modo y ya ir aproximándonos a estos últimos meses del año, que recordemos que son tal vez de los meses más normalitos del 2025. Entonces, por fin vamos a tener un ritmo un poco más humano, más llevadero, ¿no? A partir de este octubre, y eso yo creo que también se va a sentir como una invitación al descanso o a la integración de cosas, ¿no? Así que, bueno, mi perra, si queréis seguir la continuidad del chisme que os hacía antes, ya está profundamente dormida. Aquí es tarde, pero bueno, estoy contenta de haber terminado este post, aunque sea a estas horas. Y bueno, pues espero que tengáis un mes de octubre muy bueno, muy agradable y, si cabe, feliz. Espero que sea un mes apasionado en aquello que sea grato. Y bueno, pues nos vemos pronto. De nuevo, muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo gigante. Hasta pronto.